En esta presentación hablaremos sobre la Europa de la Edad de Piedra, específicamente sobre cómo surgieron las primeras manifestaciones arquitectónicas como respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Como vemos en la introducción, la arquitectura nace principalmente como protección y refugio frente al clima, los animales y otros peligros del entorno. Con el tiempo, estos espacios evolucionaron y adquirieron también significados culturales, rituales y simbólicos. A través de este trabajo analizaremos diferentes tipos de arquitectura desarrollados en Europa durante la Edad de Piedra. Como se muestra en el índice, abordaremos temas como la arquitectura como cobijo, la arquitectura de la antigua y de la nueva Edad de Piedra, además de monumentos importantes como Stonehenge y los templos de Malta. También estudiaremos cómo estas construcciones utilizaban materiales naturales y cómo se relacionaban directamente con el contexto histórico y el entorno natural en el que fueron desarrolladas. Finalmente, este análisis nos permitirá entender cómo las primeras construcciones humanas marcaron el inicio de la arquitectura como una necesidad funcional y también como una expresión cultural y simbólica. La arquitectura como cobijo surge desde la necesidad del ser humano de protegerse del clima, de los animales y de otros peligros del entorno, como se observa en la diapositiva. Los primeros refugios fueron cuevas y espacios naturales que ofrecían seguridad y protección. Con el tiempo, el hombre comenzó a construir sus propios refugios utilizando materiales naturales como piedra, madera, ramas y pieles. Estas construcciones eran simples, funcionales y tenían una relación directa con la naturaleza. Además, aparecen conceptos importantes, como la circunscripción, que consiste en delimitar o cerrar un espacio para diferenciar el interior del exterior y crear un lugar seguro para habitar o realizar actividades. También se desarrolla la enfatización, donde ciertos espacios o elementos adquieren una mayor importancia visual o simbólica dentro de la construcción. Finalmente, como resumen, esta arquitectura se caracteriza por su función de protección y refugio, el uso de materiales naturales y la creación de espacios simples y cerrados adaptados al entorno. La arquitectura de la antigua Edad de Piedra. En esta etapa, la arquitectura no nace de construir muros, sino de apropiarse del entorno. El ser humano comenzó usando cuevas naturales, pero las transformó en lugares gracias al fuego que creó espacios de reunión y seguridad. Fuera de las cuevas ya existían intentos de construcción, como las cabañas de Terramata. La cueva dejó de ser solo un refugio contra el clima para convertirse en un santuario. En la cueva de Lascaux es el mejor ejemplo de cómo el hombre paleolítico entendía el espacio. En lugar de modificar la roca, los artistas adaptaron sus pinturas a las formas naturales de las paredes, para darles volumen y realismo. Aquí destaca la Sala de los Toros por su gran escala monumental y el Pozo del Hombre Muerto, un lugar profundo y misterioso que sugiere un uso de ritual. La cueva funcionaba como un templo mágico, donde el arte y la arquitectura natural se unían. En la arquitectura de la nueva Edad de Piedra, con la agricultura y el sedentarismo, la relación con el espacio cambia por completo. El hombre empezó a domesticar a la naturaleza. Se construyeron las primeras casas de madera y barro y empezaron a dividir los campos de cultivo. También aparecen las grandes estructuras de piedra como símbolo de poder y comunidad, que eran grandes piedras verticales que servían como hitos visuales en el paisaje. También se crearon las primeras grandes ingenierías de piedra para los muertos, evolucionando desde el dolmen hasta las tumbas pasadizo. Los templos de Malta son construcciones megalíticas pertenecientes al Neolítico. Es uno de los templos religiosos más antiguos del mundo, construido con enormes bloques de piedra y utilizados para ceremonias y rituales. Su planta tiene una forma ovalada o parecida a un trébol, formando varios espacios semicirculares llamados ábsides alrededor de un eje central. El templo refleja un importante desarrollo arquitectónico y social. Su principal característica es el uso de grandes bloques de piedra, los espacios curvos, su función religiosa y su integración con el entorno natural. Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, formado por enormes piedras colocadas en disposición circular y construido con fines ceremoniales, rituales y astronómicos. El monumento demuestra conocimientos de alineación solar, organización espacial y trabajo colectivo. Además, refleja la relación entre la arquitectura, la naturaleza y la espiritualidad. Sus principales características son el uso de megalitos, la organización circular y simétrica, la función ceremonial y astronómica y su integración con el paisaje natural. Como conclusión, la arquitectura de la Edad de Piedra en Europa muestra cómo el ser humano pasó de construir refugios simples a crear monumentos con significado cultural y espiritual, como Stonehenge y los templos de Malta.
Estas obras reflejan el desarrollo de las primeras comunidades europeas, su relación con la naturaleza y la importancia de sus creencias y ceremonias dentro de la vida social. Además, evidencian cómo la arquitectura comenzó a organizar el espacio y expresar identidad.